Yo te pido, mi Dios santo, que hoy podamos glorificar tu nombre, mi Señor, en cada cosa que hagamos, que pensemos, que digamos, mi Señor. Coloco delante de ti esta enseñanza, mi Señor. Por favor, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mí, que cada uno de nosotros podamos entender las verdades que tú deseas enseñarnos el día de hoy. Te amamos, Cristo eterno, y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, venimos hablando de eclesiología, aprendiendo por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos en este lugar, por qué llamamos a esto iglesia. Y hace 8 días veíamos una lección muy especial y era ¿sobre qué? ¿Quién se acuerda? ¿Sobre los qué? Sobre los ancianos, los obispos, los pastores y ese gobierno que de una u otra manera Dios estableció para las congregaciones. Hoy vamos a hablar, continuando ese gobierno, de alguien de alguien que son muy especiales. ¿Son los qué? Los diáconos. ¿Qué piensan, hermanos, cuando escuchan esa palabra diácono? Un servidor, ¿sí? ¿Conocen ustedes diáconos? ¿Han escuchado la palabra diáconos? A veces la escuchamos, pero es muy etéreo lo que sabemos acerca de los diáconos. Pues hoy vamos a hablar algo muy especial de lo que son los diáconos, para qué fueron creados. El diácono en la iglesia. Vamos a hablar un poco de lo que es el contexto histórico. Pasan los primeros años en que el Señor Jesucristo muere, resucita y asciende a los cielos, ¿cierto? Conocemos esa parte especial. Los discípulos, ¿sabían qué? Lo habían negado, se habían ido, habían salido corriendo. Pero luego que Él resucita y que asciende a los cielos, esos discípulos cambian. Empiezan a predicar el evangelio. Pedro da ese discurso donde más de 3,000 personas se convierten, ¿cierto? Empieza la iglesia a crecer. Muchas personas ven esos tipos raros, ven ese mensaje tan especial y se empiezan a convertir al Señor. Entonces, empiezan los líos. A raíz de ese crecimiento de la iglesia, empieza la congregación a tener problemas. Entonces, me gustaría que leyéramos Hechos 6:1 del 1 al 7, que es el pasaje especial donde primeramente encontramos y vemos este servicio del diácono. Dice Hechos 6:1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces la iglesia empezó a crecer, empezó a llenarse la iglesia, venían muchos y sabemos que la gente vendía las cosas, las llevaban a los pies de los apóstoles, ¿cierto? Y entre ellos se cuidaban. Y pues empezó el primer problema. Las viudas de los griegos no eran atendidas, atendían las viudas ¿de quién? De los hebreos. Y entonces estas se quejan y dicen, oiga, pero ¿por qué las atienden a ellas? Ambos eran judíos, ¿cierto? Sino que estos eran griegos y estos estaban ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces empiezan estos a hablar. Dicen, no, pero es que eso es, claro, la rosca. Claro, es la rosca. Tienen que atender la rosca y empiezan los problemas y empieza la gente de afuera a decir, uy, pero estos ¿por qué no los cuidan? Empieza ese lío. Y entonces dice el versículo número 2. Entonces los 12, ¿de quién está hablando? Los 12 apóstoles, ¿cierto? Los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Imagínense los 12 apóstoles enseñando, predicando la palabra y tenían que servir a las mesas, atender las viudas y todo lo que conlleva ese cuidado. Dijeron, esto no es justo. Entonces, ¿qué dijeron? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿a cuántos? A 7. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Entonces los apóstoles dicen, no podemos con todo este trabajo, busquemos a 7 ¿qué? A 7 varones
con unas características especiales, ¿cierto? Llenos del Espíritu Santo de sabiduría para que hagan ese trabajo. Dice el 4, y nosotros persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos entendían que como prioridad, como ancianos, tenían ¿qué? El ministerio de orar, enseñar y aprender de la palabra del Señor. Y dice el 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? ¿Quién fue Esteban? El primer mártir, ¿cierto? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los 12 y el número de los discípulos, ¿sé qué? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ese es el primer contexto donde encontramos un tipo de servicio especial, el del diaconado. Y vamos a 1 Timoteo 3, 8, del 8 al 12, que dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas. Guau, qué descripción. ¿Qué piensan cuando escuchan esa descripción de estas personas? Quisiéramos que esas personas estuvieran entre nosotros y al frente de nosotros, ¿cierto? Son unas personas muy especiales. Entonces, siguiente, por favor. ¿Qué significa? Estamos hablando de diáconos, pero ¿qué significa un diácono? Una persona con unas características especiales. Esta palabra diácono en el griego es diáconos y significa servidor o siervo. O sea, ¿qué es? ¿Un qué? Un siervo. Eso es lo que es la palabra diácono. Un siervo, un servidor de la comunidad cristiana que asegura el bienestar ¿qué? Físico y espiritual de la grey. Entendemos claramente, ¿cierto? Que es un servidor que sirve a la comunidad cristiana. Siguiente. Las razones para ser instituidos. La primera fue ¿cuál? Hablamos de contexto histórico, ¿que fue qué? Que la iglesia creció. La iglesia crecía y se hacía necesario un grupo especial de personas para que ayudaran ¿a quién? A los apóstoles, para que se encargaran ¿de qué? De la oración y de la palabra. Las tensiones sociales. Dos grupos empezaron a dividir. Los griegos y ¿quién? Y los hebreos. Empezaron a decir, oiga, no es justo que atiendan a unos y a otros no. Delegar responsabilidades. Era necesario que los apóstoles delegaran responsabilidades a otros para poder cumplir con la tarea. Y la otra razón fue testimonio de la iglesia ante la comunidad. Imagínense una iglesia dividida, una congregación que desatiende las necesidades, pues es una iglesia, es una congregación que no genera impacto. Si entra una persona aquí y nosotros la desechamos por una u otra manera, no tenemos en cuenta, los de afuera, ¿qué van a decir? Son elitistas, hacen acepción de personas, y eso estaba pasando. En ese momento estaba pasando, y esa fue una de las razones por las cuales se creó esa institución de los diáconos. Ser testimonio para los de afuera. Siguiente, Santi. Las funciones de los diáconos. Las funciones. La primera, ¿cuál era?
ayudar a aliviar las cargas, ¿de quién? De los ancianos. Cuando vemos estas razones son esenciales y son básicas para que se pueda sostener una congregación. Si los ancianos, llevándolo a este caso, la iglesia en particular, hiciéramos todo, no sería posible. Por eso es que hablamos de que todos somos ¿qué? Siervos. Todos somos siervos, todos somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno hacemos algo especial. El Señor nos dotó a través del Espíritu Santo de un don que por lo menos y debe ser ejercido ¿para qué? Para que la congregación crezca. Y la única manera en que tenemos una congregación sana, una congregación que los demás dicen, wow, eso es diferente, es a través de ¿qué? De ejercer bien esos dones. De que cada uno de nosotros hagamos algo para el crecimiento de la iglesia. Entonces, es muy importante estos varones, estos diáconos en el servicio de la iglesia para que los ancianos, los obispos, los pastores se encarguen de esa parte especial que es ¿cuál? La oración y ¿qué? Y la palabra. Segunda función, proporcionar el cuidado físico y bienestar de los creyentes en necesidad. Creo que una de las cosas que le hace mucho daño a una congregación es que no atienda las necesidades de las personas. Eso hace mucho daño, porque los de afuera se dan cuenta y los de adentro, imagine usted con una gran necesidad, no tiene que comer esta mañana y ve hermanos aquí gorditos y bonitos y nadie se preocupa de usted. ¿Qué piensa usted de sus hermanos? Oiga, yo como que no soy hermano, como que soy primo tercero, como que soy primo cuarto o soy de una categoría diferente de hermanos. Cuando la Biblia habla que somos hermanos, significa que todos tenemos el mismo valor delante del Señor y ese mismo valor tiene que haber entre nosotros. Y esa fue y tiene que ser una de las funciones, no solo de ese grupo especial que se llaman diáconos, sino ¿de quién? De cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe estar orando y mirando la necesidad del hermano. Necesitamos cuidarnos, necesitamos mostrarnos de afuera que somos diferentes. Hace un tiempo veía una película cristiana donde una mujer decía, a mí me convenció la congregación cuando yo entré por primera vez siendo pecadora de miles de maneras. ¿Y sabe qué dijo ella? Me atendieron y no me juzgaron por mis pecados. Yo me arrepentí de los pecados y tuve una familia que me cuidó y a raíz de eso ella pudo después contarle a toda la congregación cuáles eran esos pecados que le han atormentado y cómo se ha arrepentido. Pero decía, porque ellos generaron confianza en mí, porque entendí que eran mi familia. Y ese es el cuidado que necesitamos tener unos con otros, el cuidado espiritual, pero también el cuidado físico, la necesidad física debe ser atendida. Y la otra razón de las funciones de los diáconos es hacer parte del gobierno de la iglesia. Son esas personas que junto a los ancianos están mirando qué se hace, están orando, llevando las necesidades y atendiendo todo lo que necesita y conlleva ¿qué? Una congregación. Entonces vimos que las razones por las cuales fue instituido el diácono, vimos las funciones principales que vimos que son tres, ¿no? Aliviar las cargas, proporcionar cuidado a la grey y hacer parte del liderazgo de la iglesia. Ahora, requisitos para ser diáconos, ¿cierto? Siguiente, Santi. Requisitos para ser diáconos. Leíamos los dos pasajes donde están y básicamente parte de esos requisitos son, decía que, varones de qué? De buen testimonio. ¿Saben significa lo que es testimonio? De buen testimonio. Testimonio significa ser testigo de algo, ser representante de algo. Entonces cuando digo yo puedo hacer buen o mal testimonio. Entonces cuando la gente mira lo que yo soy integralmente, o sea, lo que hablo, lo que hago y lo que muestro, puede ser para bien o puede ser
para mal. Cuando hablamos de buen testimonio de un cristiano, ¿qué quiere decir? Que habla bien de lo que él cree y de lo que él es. ¿Y qué somos? Cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, cuando habla de buen testimonio, quiere decir que la gente de afuera, en cualquier circunstancia, puede hablar bien de nosotros. ¿Será que si nos preguntan ahora al vecino, oiga, ¿qué tal Ferney? ¿Qué dirá el vecino? ¿Buen testimonio? Estos varones debían tener eso, un buen testimonio entre los de la iglesia y los de afuera. Segundo requisito, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Pues significa, primero, que seamos cristianos, que nos hayamos arrepentido de los pecados, que el Espíritu Santo haya venido a morar en nosotros y que Él sea el que modele nuestra vida. Que el fruto del Espíritu Santo sea reflejado en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Eso deben ver las personas en cada uno de nosotros y en cualquier circunstancia. Y estos varones debían tener estos requisitos. ¿Y llenos de qué? De sabiduría. ¿Pero de cuál sabiduría? De la sabiduría que da Dios. No la del mundo, no el conocimiento que podemos tener aquí, podemos tener mucho conocimiento, pero no ser sabios. Esta sabiduría es la que nos permite tomar buenas decisiones. ¿Y decisiones para quién? Para el Señor. Decisiones en cada aspecto de nuestra vida y en cada decisión que tomemos. Estos varones debían tenerla y debían ser ¿qué? Reconocidos por la congregación. Pero además de eso tenían que tener otros requisitos. Requisitos morales. Decía el pasaje que sean honestos y sin doblez. ¿Qué quiere decir eso? Que su sí sea sí, que su no sea no. Que lo que dicen, lo hacen. Que lo que muestran por fuera es lo que hay por dentro. No dados al mucho vino. O sea que podían tomarse cinco cervezas. No, cuando habla de no dado al mucho vino, está hablando de sobriedad. Que no se pasen, que sean sobrios, que lo utiliza más adelante esa palabra, pero quiere decir que no sean gobernados por otra cosa. Que no haya nada en su cabeza, como el vino cuando tomamos, ¿qué hace qué? Disolución, o sea que no somos libres de nuestro pensamiento. Entonces este varón debe hacer ¿qué? Sobrio, en ese punto donde no se pasa a ser gobernado por otro tipo de pensamientos. No codiciosos de ganancias deshonestas. Qué importante es, no está diciendo que no deseemos ganancias. ¿Ganancias qué? Deshonestas. O sea que podemos anhelar, trabajar, adquirir bienes, hacer cosas dentro de lo que el Señor nos manda y si Él lo permite, pero no de ganancias deshonestas. ¿Cuánto daño le hace a una persona, cualquiera que sea en la iglesia, cuando los de afuera ven que somos medio estafadores, medio bandidos o que negociamos con cosas turbias? Los de afuera están viendo eso. Fidelidad matrimonial, maridos de una sola mujer. Creo que lo entendemos. El mandamiento del Señor es que sea un esposo y una esposa. Que gobierne bien sus casas y sus hijos. Cuán importante es poder entender este principio de gobernar bien su casa. No significa que esa persona no vaya a tener inconvenientes. Significa que sepa manejarlos. Que los hijos cuando estén en su casa estén sujetos a ese hogar. Porque no es solo el varón, aquí está hablando del varón, pero es el hogar, y cuando hablamos de hogar, hablamos de papá y mamá. Que esos chicos crezcan y estén en obediencia a ellos. Además hay unos requisitos espirituales y éticos. Hablamos nuevamente llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de buen testimonio, honestidad y sinceridad. Cuánta falta nos hace la honestidad y la sinceridad. Pero como la dice el Señor, no como nosotros la pensamos.
Yo creo que una de las cosas que le hacen mucho daño a una iglesia es que nosotros como cristianos no seamos honestos. Y es difícil a veces ser honestos. Ser honesto a veces tenemos que ponernos colorados, amarillos, blancos y de todas las maneras. Pero la escritura y el bienestar para la iglesia y para los de adentro dice que seamos ¿qué? Honestos. Que seamos sinceros. Que podamos ser ese reflejo vivo de lo que Dios quiere en nosotros. O sea, ¿qué? Integridad. Todo esto reduce y traduce en que seamos personas íntegras. Claro que esto es solo para ¿quién? Para los diáconos, ¿cierto? Los que no son diáconos no tienen nada que ver con esto. ¿Qué quieren, hermanos? Es para todo creyente. Para hablar de integridad, contaba una historia, tal vez en muchas ocasiones, y es que la pareja mandó a traer pizza. Mandó a traer una pizza. Trajeron la pizza, la recibieron, pero cuando la abrieron, en la pizza habían $100. Una pizza $100, qué rica. Y el tipo le dice a la mujer, no, hay que devolver estos $100. Dijo, no, y ella, no, eso es un regalo de Dios, viene en la pizza $100. Mínimo es que Dios quiere que yo vaya a comprarme unos zapatos. No, tenemos que devolverla. Y hubo la discusión ahí. El caso es que al final toman la decisión en que van a devolver los $100 y llaman a la pizzería. Oiga, nos trajeron una pizza y venían $100. Uy, sí, se me fueron ahí esos $100. ¿Puede traérmelos? Llegaron allá. Señor, no conocíamos tanta honestidad. Qué bueno, eso el mundo tiene que saberlo. Y él, no, yo no puedo. No, ¿cómo que no? Usted tiene que dar testimonio al mundo de que la honestidad es buena. Tanto le insistieron que él dijo, está bien. Pero cuando ya venían a entrevistarlo, él dijo, no, yo no puedo aparecer en televisión. ¿Y por qué no puede? No, porque es que ella no es mi mujer. Entonces, a veces nos pasa eso, somos honestos para una cosa, estaban en un sitio especial y mandaron por la pizza. El caso es ese y muchas veces nos pasa eso. Tenemos algunos valores. Él era honesto, para él era honesto, pero era deshonesto para otras cosas. Y a veces ese es el punto con nosotros los cristianos, que para unas cosas somos muy honestos y para unas les damos cosas, pero para otras no somos tan honestos. Cuando la palabra nos habla de integridad, nos habla de eso. En todos los aspectos, en todas las circunstancias y en todas las situaciones. Qué difícil, ¿cierto? Hay unos principios generales para las esposas de estos diáconos, esas esposas que los acompañan en este ministerio tan importante. Requisito para las esposas. Dice, apoyo y respeto a sus esposos. Imagínense un diácono en la iglesia, un gobierno en la iglesia, y que la esposa no lo respete y no lo apoye. Imagina que ella grita entero, oiga, Ferney, usted hizo tal cosa. ¿Cierto? ¿Cómo seré testimonio como hogar y como ejemplo? Porque es que hay un llamado para ellos dos, esposo y esposa. Hay un llamado cuando son casados para ellos dos, ¿cierto? Ejemplo de vida cristiana. Creo que estos requisitos que hemos hablado nos llevan a todos, pero más a ese tipo de pareja especial cuando estamos hablando de ¿qué? De esos servidores que Dios ha puesto a ser parte del gobierno de la iglesia. Ejemplo de vida cristiana. Y volvemos, recuerden cuando hablemos de ejemplo de la pizza, solo recordemos la pizza, no el hombre ni nada más, recordemos la pizza, esa integridad. Participación en el ministerio. Si somos cristianos, lo ideal y lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros esté sirviendo de alguna manera en un ministerio cristiano. Y ojalá como familia, que puedan hacerlo como esposo y esposa. Porque se sufre mucho cuando uno de los dos anhela servirle al Señor y el otro es la piedra de tropiezo.
Voy a la iglesia, no, yo no quiero, yo quiero ciclorruta. Quiero servir en este ministerio, no, ese a mí no me gusta. No, yo quiero ir a trabajar en qué cosa. Tiene que ser muy difícil. Yo por misericordia de Dios no lo he vivido. Mi esposa hace unos años me decía, camine. Tenía esa bendición de Dios, de alguien que me animaba y que estaba a mi lado para estarlo haciendo. Pero conozco varones que sufren mucho y mujeres que sufren mucho por eso. Pero Dios lo permite de esa manera. Entonces para ellos, oración. El único que puede cambiar corazones es Dios. Oración y testimonio. Y testimonio. Que lo que ustedes son por dentro, eso lo reflejen y que esa pareja pueda adquirir eso. Tenemos tantos ejemplos de personas que al final dicen, mi esposa fue mi testimonio. 40 años me aguantó, pero hoy llegué a los pies de Cristo y hoy anhelo servirle. Y al contrario, esposos, le contaba a alguien de un sargento que su esposa era eso, la piedra de tropiezo. Se iba a predicar y cuando él llegaba ella hasta lo arañaba para que no saliera. Terrible. Y él con sus rodillas en tierra, perdón. 5 o 7 años hasta que ella llegó a los pies de Cristo y lo último que supe es que estaban sirviéndole los dos al Señor. Participación en el ministerio. Generar credibilidad en la comunidad. Mire que este es un principio muy importante para cada uno de nosotros. En este caso está hablando de las esposas. Y es que a veces, como personas, tenemos conocimiento de cosas que pasan en la iglesia. Y si nosotros no tenemos la sabiduría para guardar, para hablar eso, generamos caos y no generamos credibilidad. Entonces, eso hace que no confíen en nosotros, hace que haya hasta chisme, que haya disensiones, que hayan roturas en la iglesia. Necesitamos hombres y mujeres, porque esto no es solamente para las mujeres, necesitamos ser sabios en eso. Necesitamos generar ¿qué? Credibilidad. Saber cuándo lo que conocemos, por qué razón la conocemos y si es sabio o no es sabio, comentarlo. A veces podemos hablar hasta de verdades, ¿cierto? Es una verdad lo que estoy diciendo, pero esa verdad no construye. A veces esa verdad que hace daño. Entonces necesitamos ¿qué? Generar esa credibilidad. Ahora, ¿cómo se eligen esos diáconos? ¿Cuál es el proceso? Siguiente, Santi. Proceso de elección. Dice en el pasaje de Hechos en Timoteo que son seleccionados ¿por quién? Por la congregación. Los que ven esas cualidades en esas personas, ¿cierto? Que son varones llenos del Espíritu Santo, que son de buen testimonio, que son marido de una sola mujer, ¿cierto? Que no son dados al mucho vino, ojalá al cero vino. ¿Quiénes son? Ustedes. Nosotros la congregación somos los que estamos viendo y decimos, fulano de tal, sí. Ahora, intencionalmente, ¿ustedes tienen personas detectadas de esa manera? No que sean perfectos, porque eso no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar perfección en ninguna parte mientras estemos de este lado de la eternidad con este cuerpo. Pero ojalá que ustedes vayan viendo, porque son necesarios esos varones, esas familias, para sostener la grey. Para que una iglesia crezca sanamente, tiene que haber esos diáconos. Entonces, ¿quién los elige? La congregación. Dice que las presentan ¿a quién? A los ancianos. Y dice que sean puestos a prueba antes de ejercer. Cuán sabia la palabra, ¿cierto? Los elegimos, oramos por ellos. Oiga, ancianos, nosotros vemos a estos varones que pueden ser. Los ponemos a prueba. ¿Sí, Timoteo? Pónganlos a prueba. No nos dicen cuántos años, pero sí a prueba. Y dice que si son ¿qué? Irreprensibles, hay una imposición y un ¿qué? Y un reconocimiento por parte de los ancianos. Anhelamos que muchas personas, el Señor las lleve a esto, a que sean diáconos. La palabra diácono es servidor, diácono, diaconisa, es una sierva, ¿cierto? Anhelamos y oramos. En nuestra iglesia, ustedes conocen, tenemos unos diáconos, tenemos otros en proceso de diaconado y seguimos orando.
Seguimos orando porque cada día el Señor coloca en personas el deseo de seguir sirviéndole a la congregación. El impacto del diaconado, ¿cuál es el impacto que tiene? Dice, según Hechos 6:7, resolución de conflictos en la iglesia. Cuando nombraron esos 7, que no significa que siempre tengan que ser 7, pueden ser más o pueden ser menos. La Biblia no nos dice, tienen que ser 7 los diáconos. En ese momento, por la necesidad, el Espíritu Santo llevó a los apóstoles que empezaran en 7, ¿cierto? Pero pueden ser 10, 20, 50 diáconos. Y ojalá toda la iglesia sirviendo como diaconado. Cuando fueron nombrados, cuando fueron reconocidos, se terminó el problema de las viudas. O sea que ayudaron a resolver ese conflicto. Y dice que la iglesia, ¿qué? Crecía en número. Era una iglesia que daba testimonio para los de afuera. Porque veían ¿qué? Veían algo diferente. Veían en esa comunidad alguien que se preocupaba genuinamente. Y es lo que pasa cuando nosotros hacemos bien nuestro trabajo como cristianos. Cuando servimos entre nosotros mismos y a la comunidad de afuera, la gente ve eso. Y anhelamos que esta iglesia se llene por el servicio de cada uno de nosotros. Y también los diáconos, su impacto es, sirven de gobierno en las congregaciones. Cuán valiosos son para nosotros esas personas que nos ayudan, que nos dan consejos, que nos dicen, Carlos, Chris, Ferney, encárguense de esto, que nosotros nos encargamos de hacer estas cosas. Esta iglesia está así en parte por eso. Hay muchas cuestiones logísticas que resultan que se vuelven una carga y no podemos atenderlas todas y quisiéramos. Hay visitas que hay que hacer y nosotros a veces no alcanzamos a hacerla. Hay un mercado que repartir y gracias, hermanos, por esa libre de amor. Que se puede llevar a un mercado a una persona en necesidad, que se puede ir a orar por alguien que está enfermo, que podemos ir a visitar a alguien que necesita de nuestra visita, que podemos atender a un hermano que necesita una consejería. Y esa es la razón del diaconado en la iglesia. Cuán importante son los diáconos. Hacen parte vital de la congregación. Y nos queda una responsabilidad a nosotros, orar por los diáconos. Y yo hoy mi tarea para cada uno de ustedes, para cada uno de ustedes es que pueda orar por eso. Pero no solo por los diáconos, por los ancianos, por el gobierno de la iglesia, por cada uno de nosotros. Dale, Manuel. En este momento, como diácono nombrado y reconocido por la congregación, tenemos a don Hernando. Don Hernando es el diácono que tenemos. En un proceso de reconocimiento, de ser probados, pero que ya vienen ejerciendo como ese rol. Tenemos a Joseph, a Edwin. ¿Tenemos a alguien más, Carlos? No. Ellos dos son dos diáconos que tenemos en proceso, pero reconocido don Hernando. Y ellos dos que vienen ejerciendo esa parte. Y estamos orando por parejas, estamos orando por varones específicamente, porque el Señor nos muestre y porque el Señor le muestre a la congregación para ir preparando. Así que es una misión por eso les decía, oremos ustedes como congregación. Orar intencionalmente por personas que ustedes vean a su alrededor, por parejas. Diga, Señor, anhelamos que esta persona crezca y ojalá el día de mañana pueda ser un diácono y pasado mañana pueda ser un anciano en la congregación. A veces no oramos por esas cosas, lo que no significa que el diácono pasa a ser anciano. Ese es otro proceso diferente, pero pudiera ser. Muchos fuimos diáconos y luego el Señor nos llevó y usted, la congregación, nos reconoció como ancianos.
parte de ese proceso. Pero es necesario que nosotros intencionalmente oremos por ello. Anhelamos tener buenos predicadores, buenos ancianos, anhelamos, pero a veces como congregación no oramos intencionalmente por ellos. Entonces aquí viene la tarea y es que podamos orar. Ceci. Bueno, cuando hablamos de la palabra diácono, decíamos que es un siervo, un servidor, pero con un rol especial. Este rol que Dios ha permitido levantarse sobre la congregación a servir como ayuda a los ancianos y a qué? Y a ser como parte del gobierno. Cuando hablamos, cuando el Señor Jesús habló de siervos, que nos hagamos siervos y esclavos, siervos unos de otros, el que quiera ser mayor o el que quiera ser menor, habló de doulos, que es ser esclavo. Es otra palabra que se utiliza, que es la que necesitamos ser todos. Cada persona necesitamos ¿qué? Ser siervos, entendiendo que debemos servirle a los demás y nuestro llamado es a servirle a los demás. Cuando hablamos del diaconado, oramos especialmente por personas, ¿cierto? Por personas específicas. Primero los ancianos oramos por todos porque todos seamos siervos. Para el diaconado Dios nos trae a personas y oramos por ellas. Y empezamos a ver que esa persona, Dios despierta un interés especial en servir. Y va sirviendo y el Señor lo va llevando y la congregación lo va reconociendo. La misma congregación va llevando a ver a esas personas de manera diferente. Para servir en un ministerio, como todos debemos hacerlo, pues hay unos requisitos mínimos que queremos ver nosotros, ¿sí? Y es que pues sea primeramente una persona bautizada, que sea cristiana, que tenga un tiempo en la iglesia. Cuando llega a la iglesia una persona nueva le decimos, haga 2, 3, 4 cartillas, que conozca quiénes somos, que conozca que enseñamos, que esté de acuerdo con lo que nosotros enseñamos. Si no está de acuerdo podemos hablarlo. Y el líder del ministerio nos dice, ahí está persona interesada. Llegamos a los ancianos, hablamos con ellos, miramos algunas cosas, por ejemplo, que esté bautizada, que esté bien. Por eso es que deben ir a los ancianos, porque hay procesos que nosotros manejamos por fuera que ustedes no manejan. Entonces dicen, venga a servir al ministerio. Y cuando los vemos decimos, esa persona todavía no está lista. No porque nosotros pensemos, porque son unas mínimas cosas que queremos que la persona tenga antes de pensar a servir y que entienda que el servicio viene como resultado de mi relación con Dios. ¿Sí? No porque yo sirvo, Dios me ama. No, yo amo a Dios, le obedezco y por eso quiero servirle. Una iglesia creo que hay dos componentes especiales. Uno que es la parte espiritual, ¿cierto? Y la otra es la parte logística, organizativa, que lleva muchas cosas. Nosotros los ancianos escuchamos todas las voces, inclusive no solo de los diáconos. Si alguien se acerca a decirnos algo, muy seguramente vamos a orar y vamos a tener en cuenta eso, ¿cierto? Entonces la opinión es muy importante. Solamente hay decisiones que nosotros tomamos como ancianos, más que todo es en la parte espiritual, en los temas de qué enseñamos, de qué no enseñamos, temas de doctrina. Y cuando nosotros, los 3 ancianos, en este caso de esta iglesia particular, tenemos alguna duda sobre un tema especial, oramos y lo estudiamos. Cosa que el que habla aquí algo es porque ya los ancianos lo hemos hablado, los 3 ahí nos ponemos de acuerdo en qué vamos a enseñar como doctrina. Para el resto de cosas lo consensuamos. Y dijimos, está bien que vamos a comprar, sí, que sí, está bien que Julián haga tal cosa, está bien. Entonces, sí tenemos en cuenta esas voces para ese tipo de cosas. Qué buena pregunta. No, el diácono. La Biblia no nos especifica si es casado o es soltero, ¿sí? Vemos los 7 que vimos que eligieron,
no vimos que fueran casados, podían serlo o no serlo, no tenemos en cuenta. Para los casados lo ideal es que la esposa lleve esos requisitos que estamos hablando. Rodolfo. Sí, total, Robo. Creo que una de las cosas que el Señor nos ha llevado al liderazgo de la iglesia es esto, a orar intencionalmente por personas y por varones para desarrollar liderazgos en la iglesia. ¿Sí? Entendemos que es una responsabilidad nuestra preparar el camino y que los que vengan atrás les toque un poquito menos duro de lo que a nosotros nos ha tocado, con miles de tropiezos, con miles de cosas hacerlo. Entonces estamos intencionalmente, y por eso viene toda esta enseñanza de eclesiología, de poder analizar este tema delante y en cara a la congregación. Y les pedimos eso, oren intencionalmente. Pero nuestro deseo, el Señor nos ha llevado a eso, a orar intencionalmente por personas y por toda la congregación, en que todos podamos levantarnos y en levantar personas para que el día de mañana puedan asumir el liderazgo cuando pues el Señor nos permita que estemos. Emanuel, perdón. Sí, nosotros en Romanos 16:1 habla Pablo, que manda a saludar a Febe, diaconisa en Cencrea, creo que es, ¿sí? Y es la única vez que escuchamos la palabra diaconisa en la Biblia, en ese rol. Vemos otras mujeres cumpliendo algunos roles. Entonces, nosotros, ¿qué pensamos? Cuando hablamos del diácono, ¿cierto? Y estamos mirando Hechos 6, ¿cierto? Está hablando de estos varones en este rol. No desconocemos que las mujeres sean siervas. No desconocemos que todos seamos siervos, porque eso es lo que significa esa palabra. Pero como no entendemos ni vemos en qué contexto ni qué sentido Febe servía en la iglesia, ¿sí? Si servía en el gobierno de la iglesia o servía alimentando a los hermanos. No tenemos ese conocimiento hasta allá, porque la Biblia no nos dice eso. Lo que vemos en el contexto del diácono es lo que nos dice Hechos 6. Varones de buen testimonio a este rol especial que es gobierno y liderazgo de la iglesia, no en el servicio en general. Gio. Estamos hablando que para ser diácono no necesitas ser ni soltero ni casado, ¿cierto? Para ser servidor, ¿cierto? Para ser servidor, para servir al Señor, hombre o mujer, todos somos siervos y todos necesitamos desarrollar el ser siervos. Cuando hablamos de diaconado especial, estamos hablando de lo que nos muestra la palabra en Hechos 6, que es ese llamamiento al gobierno de la iglesia. Entendemos que son varones, ¿sí? Lo entendemos en este pasaje. Y no hay otro pasaje que nos diga que las diaconisas eran líderes en el gobierno de la iglesia. Entendemos que servían como debemos servir todos. Dale, Carlos, si va a agregar algo. Sí. Uh-huh.
¿Alguna otra pregunta? Ceci y luego Oscar. Sí. Ujú. Ujú. Sí, inicialmente el gobierno de la iglesia viene lo que son los ancianos y los diáconos, ¿sí? Ese es como el gobierno principal, pero funcionamos también con una asamblea. En esa asamblea, aparte de los ancianos y los diáconos, tenemos un grupo de hombres y oramos por hombres maduros que sean buenos consejeros, llenos de estos atributos que el Señor nos dice que tengamos, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para que nos ayuden en dar consejos. Dice la palabra de Dios que en la multitud de consejeros o consejos abunda la sabiduría. Entonces, en esa asamblea hay otros varones que nos reunimos y hablamos de muchos temas, escuchamos todos los temas, pero si esos temas tienen que ver con lo que hablamos de lo que es el ministerio de la palabra y la oración, pues al final las decisiones las tomamos los tres. De resto, escuchamos las voces y si hay una voz que es buena, pues muy seguramente los ancianos vamos a decir, oye, qué chévere esa idea, implementémosla. ¿Sí? Y a veces en todos los aspectos de la iglesia, en el manejo de los ministerios, nos dan buenos consejos y son sabios y claro que se van a tener totalmente en cuenta. Entonces funciona la asamblea de esa manera. No sé si yo. Ah, ok. Ah, bueno, gracias yo por aclarar, no lo había, pensé que todos lo conocíamos, entonces por no haber hablado de ello. Oscar.
Sí, sí, entiendo la pregunta. Gracias, Oscar. Es muy importante la pregunta. Nosotros consideramos iglesia o miembro, porque no manejamos el término membresía, ¿sí? O sea, que hacemos algunas cosas para que seamos miembros. Creo que nosotros, cuando una persona llega a la iglesia, ¿cierto? O llega a este local y empieza a asistir, hay mucha gente que viene 8 días, 15 días, se va. 20 días, un mes, a los 2 meses se va. Pues si esa persona a mí me da un buen consejo, yo lo voy a tener en cuenta. Y los ancianos lo tendríamos en cuenta, ¿cierto? Pero creemos que ya los que llevamos más tiempo, la gente comprometida, la gente que viene regularmente, la gente que viene a las capacitaciones, los que escuchamos, pues ya decimos, somos parte de esa congregación. Si somos, por ejemplo, si yo los veo a ustedes aquí, yo no veo una sola persona que yo diga, este viene y no sé si es hermano mío o no. Yo creo que lo que estamos aquí en este momento son las personas comprometidas. Yo digo, iglesia, hablando de aposento alto, son este grupo más otro grupo que no ha llegado, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que qué nos dicen a nosotros, y alguien me dice, oiga, Ferney, ¿por qué ustedes no han pensado en Julano de tal para que sea diácono? Oiga, ¿sabe que no lo hemos visto? Pero si esta persona lo ve, vamos a orar. Y los ancianos empezamos a orar y a mirar y de pronto a interactuar y a darle responsabilidad a esa persona para ir desarrollando eso. Con el tiempo, su trabajo, su fidelidad y lo que ven las otras personas, pues nos van a llevar a eso. Nos van a llevar a decir, intencionalmente hagamos y podemos hablar con ella. Estamos diseñando unos requisitos para decirle, mire, lean esto, hagan esto, para irlo formando como diáconos. Ese es como el proceso, Oscar. Son las 10:01. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, oremos. Y mi tarea para ustedes es que podamos orar intencionalmente por ello, por el gobierno de la iglesia, ancianos y diáconos y oren intencionalmente por las personas que ustedes creen que podrían desarrollar ese rol entre nosotros para que nos ayuden a crecer en Cristo. Señor, damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos enseña, nos edifica, mi Señor. Anhelamos, Señor, primeramente obedecerte a ti. Y yo hoy, delante de ti, coloco a mis hermanos, coloco mi vida, mi Señor, anhelando glorificarte. Ayúdanos, Padre, a que esta congregación sea una congregación que te honra, una congregación que te ama y una congregación que te obedece. Te amamos, Cristo eterno. Amén y amén. Mis hermanos, gracias. Si hay alguna otra pregunta, pues nos la pueden hacer a Carlos, a Cristian o a mí después y podemos hablar.